¿sí? Entonces, no hay diferencias apreciables en la visión tridimensional. Por consiguiente, el valor más óptimo para poder trabajar en tres dimensiones es que la relación esta B sobre Z, o sea, base de la X, de altura y vuelo, esté rondando los 6 aproximadamente. Este es un valor unidimensional, fíjense que estamos hablando de metro sobre metro, ¿sí? O sea, el valor no tiene sentido, no tiene unidad. Por otro lado, otra condición o requisito para la estereoscopía es que las escalas de la foto deben ser aproximadamente similares y no ser mayores de un 5% entre una y otra. Hasta un 15% puede haber discrepancia en la escala entre una foto y otra, pero ya el 15% es muy mucho. ¿Se acuerdan el plan de vuelo que le habían puesto la escala que no sea más o menos 5%? Se refiere a esta condición. Para poder ver estereoscopía, una foto y la otra que sigue, no tiene que haber tanta discrepancia de escala, si no, no podríamos trabajar. Ahora quiero que observen bien el gráfico que tenemos a la izquierda, en el cual se fotografía o se observa una pirámide de base cuadrada en sentido positivo, o sea que el vértice de la pirámide está en la parte hacia arriba, formando como un relieve, y en este caso el punto P, al ser observado por ambos ojos, fíjense que al observarlo individualmente, o supóngase que este no es un ojo, sino la fotografía de esta pirámide. La fotografía no uno, voy a obtener que el vértice tiene una cierta inclinación hacia la derecha. Cuando yo lo observo desde otro punto de vista, este vértice, si la observación fuera en este sentido, mi vértice va a tener una posición más hacia la izquierda. Esto es lo que genera normalmente que los puntos de igual altura, o en este caso los 4 puntos de la base de la pirámide, normalmente no van a sufrir mucha modificación o desplazamiento si aquellos puntos que estén por arriba del nivel de la base o por debajo del nivel de la base. Si esta pirámide fuera al revés, invertida, o sea, con el vértice P hacia abajo, esto ocurriría al revés. O sea, el valor P1 estaría más cerca de la izquierda y el P2 más cerca de la derecha. ¿Se dan cuenta cómo es? Ahora vamos a ver un ejemplo más bueno. Más adelante vamos a volver sobre el mismo tema. O sea que presten bien atención a esto. O sea, esto es un ejemplo típico de una visión tridimensional. Si yo observaría la fotografía de esta pirámide con el ojo en O1 y en O2, yo voy a tener una visión al mirar fijamente estos dos elementos, voy a tener una imagen en 3 dimensiones, formando una sola imagen en el medio con forma de pirámide vertical. ¿Entienden? Si quieren pueden practicarlo. Fíjense si esto está aproximadamente a 6,5 un vértice del otro, y pueden practicar y van a, al observar se van a dar cuenta que pueden ver 3 dimensiones sin uso de aparato. Fijando el ojo izquierdo en esta imagen y el ojo derecho en esta otra imagen. Bueno, vamos a ver cuáles son los métodos para la observación estereoscópica de fotografía. Hay 3 métodos importantes que son aquellos con los ejes cruzados, o sea, los ejes de la visión cruzados, convergentes y paralelos. El más utilizado en trabajos de gabinete o de campo es el sistema con los ojos paralelos.
en el cual se pretende que cada ojo tenga una observación ya no convergente como es normalmente. Esto sería lo normal en la visión continua. En este el uso de dos imágenes superpuestas en el cual tal vez son transparentes y podemos, negativos, y podemos converger sobre un determinado elemento que está superpuesto y obtener una visión en tres dimensiones, que es lo que hacían ustedes con los lentecitos de colores. En este caso, cuando usamos los telescopios, ya sea de bolsillo, que es el caso este, o un telescopio de espejo, lo que se pretende es lograr que los ojos tengan una visión hacia el infinito. Tenemos que tratar de mantener la visión en forma paralela y no convergente. Esto, en cierta manera, es un ejercicio que se tiene que hacer con los ojos a tal punto que normalmente cuesta un poco que los chicos, los alumnos o la gente que por primera vez intenta ver estereoscopía lo pueda lograr de primera. O sea, hay muchos que sí lo hacen, hay otros que les cuesta un poco más. Pero normalmente la tendencia cuando uno trabaja con un aparato de estos es a converger. Toda la vida usamos la vista en forma convergente, por consiguiente, lograr el paralelismo de la visión es muy difícil. O no cuesta un ejercicio, por lo menos. ¿Sí? Normalmente los telescopios de bolsillo, como en este caso se llama de bolsillo, pues se pueden llevar de bolsillo. Cuando uno va al campo, son elementos muy pequeños que se puede llevar tranquilamente en el bolsillo. Normalmente la relación que hay entre la distancia normal de lectura que hay y la distancia focal de la lente nos da que estos tienen un aumento de 3 por aproximadamente. Si podemos hacer un ejemplo, no se escucha. Bueno, ahora, Ahora sí. ¿lo ven a esto? Sí, profe, sí se ve. Fíjense si tiene una escala, no todo tiene una escala, este es para regularlo de acuerdo a la distancia interpupilar. Varía aproximadamente. Acá te lo quito. No está muy bien. Hay que aflojarle este tornillito y llevarlo más o menos a una distancia intermedia, aproximadamente 65. Ahí estaría, ¿sí? Y la posición de lectura sería esta, en la cual ustedes observan con cada ojo en una lente, en una lupa, y pueden trabajar bien la telescopía a esta distancia de la mesa, ¿sí? O de la foto. Entonces, en este caso estaríamos usando un aumento de 3 por aproximadamente. Ahora volver a sacar la pantalla. Compartir la pantalla. Bueno, el telescopio de bolsillo es un elemento muy importante para trabajar en telescopía de campo. Es muy útil, ya que los otros aparatos son muy grandes para llevarlos a cuesta cuando uno va de campaña. Normalmente el telescopio de bolsillo puede ser
regulado con una plantilla o no necesariamente como el caso que le mostraba recién, que se traba en este sector y queda fijo. Hay otro telescopio de bolsillo que es un poquito más grande que salió últimamente. El grave problema de este telescopio es la distancia, porque la distancia interpupilar. O sea, yo puedo observar la superposición de la foto, tengo que poner el telescopio sobre cada fotografía, y cada fotografía, si trabajo con fotografías muy grandes, 23 por 23, como es el ejemplo que tenemos normalmente, me va a costar solapar. Entonces yo para poder visualizar un área, por ejemplo, que está muy al borde, supóngase en esta zona, yo estaría superponiendo parte de esta fotografía sobre esta y mantener una distancia de 6,5 entre este punto y el común en esta foto. Eso se lo puede hacer igual en este sector, también voy a poder ver el telescopio solapando esta foto sobre esta otra anterior. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa en el sector medio, donde el solapamiento no me permite trabajar? El solapamiento de este sector medio lo tengo que torcer a una de las fotos, hacerle una forma de labio para elevarla y poderla recién ahí tener superposición de los lentes sobre sectores en común. Por eso se pidió este otro tipo de telescopio que es similar al telescopio grande de espejo, es un pequeño telescopio con espejos pequeños y unas patitas que son replegables, o sea, estas se insertan acá y se lo gira y queda como un telescopio de bolsillo. Con este sistema ya se logra poder trabajar sin solapar la foto, o sea, puedo ver ambas fotos sin solapamiento, facilita mucho el trabajo de campo, la comodidad del trabajo de campo. El problema es el precio, o sea, son tan caros, muy caros, que casi nadie los tiene. Son muy pocas las empresas que normalmente tienen este tipo de telescopios. Más barato es este que rondaba hace mucho, ya en unos $100 aproximadamente, y este debe valer 700, $500 más o menos. Contra este otro que está en los $2000 aproximadamente, para que tengan una idea. Bueno, estos son los tres elementos más importantes del trabajo que van a usar para observación de fotos. Este es un típico telescopio WIN, de marca WIN, en el cual tiene un binocular con un tornillo que les permite abrir o cerrar el binocular con una cierta distancia interpupilar. Estos binoculares tienen un aumento de 3 poros, o puede ser de 8 poros en algunos casos, depende. Son intercambiables estos binoculares, se los puede sacar y volver a poner con otra unidad. La visión pasa a través de este binocular a un prisma, del prisma sale perpendicular a los espejos que hay, por eso se habla de espejo en esta moldura. Cada moldura de esta tiene un espejo. Los prismas también son una especie de espejo para poder reflejar la visión. De esta manera proyectamos esta visión paralela binocular que tengo acá de entre 50 o 60 milímetros a una separación en el plano del trabajo de 250 milímetros, o sea, de 25 centímetros entre puntos homólogos. Por eso cuando yo trabajo con un par de fotos, yo para poder ver en 3 dimensiones, depende mucho del telescopio, estos telescopios andan en los 25 centímetros, pero el caso de los Topcon, por ejemplo, otra marca, está en los 26, y hay otros que son 22, hay otros que son 28, depende del modelo o el aparato que estén usando. Para este caso yo tendría que tener que dos puntos, suponiendo dos ríos en este sector y en este, que estén el mismo punto homólogo,
entre los dos ríos tiene que haber una separación de 25 centímetros. De esa manera yo puedo ver el telescopio. ¿Sí? Si no, no. ¿Entienden? Bueno, después como cosas aledañas tenemos también el telescopio para ver dos fajas similares, una con una faja de fotos inclinadas y otra de fotos verticales, en la cual con dos tipos de lentes podemos hacer telescopía para tener una visión general, pero no son muy prácticas desde el punto de vista fotogramétrico. En cambio, con este sistema sí yo puedo trabajar con mucha precisión en la parte fotogramétrica. Este sería la parte del telescopio de espejo, lo que yo les decía recién, en base a la base ocular o la separación entre los binoculares. Yo también, es independiente de la base instrumental, ¿sí? Yo esto puedo tener muy separado o muy abierto, depende de la visión, pero lo que yo tengo que lograr es que un mismo punto, en este caso los primas que he transferido de la foto anterior, y el P1, P2 segundo, acá normalmente en la primera foto en la izquierda se pone una sola coma como prima y en la segunda foto derecha se usa la, las dos diéresis para poder diferenciarla de una foto de la otra. ¿Sí? Entonces yo voy a tener un P1, punto principal 1, su homólogo, punto 2 principal y su homólogo. Y si tuviera otra foto más, tendría un punto 3 y su homólogo en esta posición. Fíjese que la línea que une, yo primero que nada tengo que saber que la foto tiene una línea de vuelo. La unión del punto transferido y el principal de cada foto tienen que estar sobre una misma línea. Yo tengo que marcar como un lápiz esta línea en la foto y en esta también. Y a la vez tener una línea en la base de la mesa o cartulina, que en este caso puedo colocar bajo la mesa, sobre la mesa, una línea en la cual hago coincidir la línea de vuelo porque el plano de trabajo tiene que estar los 4 puntos, tanto los dos principales como los dos homólogos, en la misma línea o en el mismo plano, para poder trabajar telescópicamente. Y a una separación de la base instrumental que sería entre dos puntos homólogos, sea el P1 o el P2. ¿Sí? Esa base instrumental yo la puedo medir marcando en la cartulina antes de comenzar a trabajar los centros de cada campo de observación y obtener la distancia del instrumento. Eso se hace a partir del práctico normalmente. Uno coloca una cartulina con una línea a la mitad y coloca el telescopio que yo observo una sola línea en la cartulina, porque si observo está cruzado el telescopio con respecto a la línea, voy a ver una línea, dos líneas, una que se cruza con otra. Entonces, cuando yo observo y veo una sola línea, en esas condiciones yo marco, mirando únicamente con un solo ojo el izquierdo, marco el centro del campo de visión, después cierro el ojo izquierdo, observando con el ojo derecho, marco el centro del campo derecho. Esa distancia que yo le digo A y B en este caso, es la que me va a indicar cuál es la base instrumental de ese telescopio. Para cada telescopio hay que hacerlo siempre porque cuando uno parte, cada telescopio, por más que la misma marca, pueden variar. Hay otros telescopios que son de visión simultánea o para dos personas, como estos casos, en los cuales son muy útiles para el trabajo justamente entre docente y alumno, en el cual los dos pueden observar el mismo par de fotos o el mismo ejemplo y poder discutir lo que se está visualizando. Este es un telescopio especial que se hizo, que es un poco común, que es un
el telescopio con distintas distancias al punto de observación para trabajar con dos escalas distintas. O sea, tendría una foto a una escala, otra foto a otra escala, con distintas separaciones hacia los prismas, puedo obtener una visión tridimensional y poder dibujar en un mapa del pantógrafo. ¿Sí? No es común. Por otro lado, veíamos recién que también podemos tener trabajo en tipo anaglifo. Estuvieron viéndolo ustedes en prácticos anteriores, en el cual la observación se hace con los ejes convergentes. En ese caso, al observar dos imágenes superpuestas en transparente o en la pantalla de un monitor, con distintos tonos y trabajando con lentes especiales, con un color primario para cada ojo, puede ser azul y rojo, puede ser verde y rojo, y observando la imagen podemos obtener una visión en 3 dimensiones, trabajar principalmente un estereograma con dos focos que se pueden proyectar también sobre una mesa o sobre una pared y usar estos tipos de lentes. Es lo que normalmente se hace con las películas en 3 dimensiones. ¿Sí? Cuando ustedes van a un cine a ver una película en 3 dimensiones, le dan unos lentes especiales y lo que hacen es a través de dos cámaras proyectarle dos imágenes superpuestas. Entonces ustedes lo que están viendo es una sola imagen, pero en 3 dimensiones. Este sistema se lo usa mucho para ejemplos en distintos casos, pero no es tan usado prácticamente en trabajo de fotointerpretación. Es para que tengan una idea nomás de las utilidades que tiene cada caso. Bueno, vamos a pasar de lleno a lo que es paralaje, el principio de la marca flotante. Paralaje. Paralaje no es otra cosa, o se lo puede definir como el cambio de posición de un punto en una foto. Al pasar a la siguiente foto, tendría otra posición en la foto siguiente. Ese cambio de posición de los puntos hace, o es lo que se llama normalmente paralaje. Cuando hablamos del principio de la marca flotante, uno de los mecanismos que normalmente usamos para trabajar con estereoscopía o fotogrametría es una barra de paralaje, que no es otra cosa, ya lo vamos a ver un poco más abajo, un elemento que tiene dos vidrios con marquitas flotantes, o le llaman marcas flotantes, son dos marcas acuñadas en bajo relieve sobre un vidrio, que al ver esas marcas, o sea, cada ojo ve un vidrio distinto, se obtienen dos imágenes circulares, o puede ser una cruz, un circulito, lo que sea, que le llaman marcas flotantes. Cuando yo esas marcas flotantes las puedo ubicar en un punto, sobre el terreno, veo una sola marca, normalmente son las dos marcas, una y la otra, ¿sí? Si yo estas dos marcas las llevo a coincidencia, tengo un A1 en esta posición, y si yo muevo el micrómetro de la barra de paralaje, esa marca va a ascender o va a descender. Todo significa que yo al mover el micrómetro hago que en el sentido del eje de la X de la barra separe un poco más o un poco menos una de las marcas. Hay una que fija normalmente, no se mueve. En cambio la otra marca se mueve en el sentido de que yo mueva el micrómetro. Se puede apreciar viendo estereoscopía que al desplazar en el sentido de la eje, en el sentido del eje de la X, esta marca flotante,
yo tengo una variación en altura o posición de las marcas flotantes. De esta relación es que se obtiene que hay una proporción de acuerdo a la posición distinta de los puntos, voy a tener distinta altura. ¿Qué quiere decir? Que yo, midiendo, si tuviera la posibilidad de medir con una regla común, cosa que es medio difícil y que tengo muy poca precisión, la distancia que hay entre P1 y P1', voy a obtener una distancia, P2, P2, voy a tener otra distancia, en el caso de A, tal vez otra distancia. ¿Por qué estos tres puntos aparecen a distintas alturas? Perdón, a distintas distancias de paralaje. O sea, paralaje es la separación entre puntos módulos. Esa separación me va a dar que al estar en distintos desniveles o niveles del terreno, voy a tener distintas distancias. Lo voy a apreciar como puntos que están a distintas distancias. De esta fundamentación parte que para hablar de lo que normalmente llamamos paralaje absoluta o estereoscópica de un punto cualquiera A1, A2 en la foto derecha, el punto es un punto común. Si yo lo visualizo de esta posición, lo voy a tener en este sector, y si lo visualizo de este sector, cambia un poco de posición en los distintos casos. Entonces, yo puedo decir aritméticamente que si yo tomo la distancia que hay entre P1 y P2, entre el punto principal, distancia entre puntos principales, menos el segmento que hay entre cualquier punto, puede ser P1, P1, P2, P2 o A1, A2, ¿sí? Voy a obtener lo que se denomina normalmente paralaje absoluta. La paralaje absoluta no es otra cosa que similar a la foto base. Habíamos hablado de que cuando yo tomo una foto, puedo medir la base en el aire entre la toma del punto 1 y el punto 2, se tiene que llamar base en el aire. Es la distancia recorrida por el avión entre dos tomas consecutivas. Eso visto en una foto no sería otra cosa que esta distancia. Entonces por eso se llama foto base. No se llama base en el aire, se llama foto base. Acuérdense de eso. Normalmente la foto base, como estos dos puntos pueden estar a distintas alturas del terreno, no exactamente en el mismo nivel, puede fluctuar un poquito entre una foto y la otra. Normalmente, para obtener la foto base a la escala de la foto, lo que se hace es medir este segmento y este otro y sumarlo y dividirlo en dos, sacar el promedio. De esa manera se obtiene el promedio de la foto base. La foto base es lo que se llama normalmente la paralaje absoluta o estereoscópica. ¿Sí? Bueno, ahí estaría un poco mejor expresado. Puedo calcular la paralaje telescópica de cualquier punto, no necesaria de un punto cualquiera. Puede ser la paralaje telescópica del punto 1, puede ser la paralaje telescópica del punto 2, a los cuales también le llamo base o fotobase. ¿Sí? Este es el caso que volvemos al primer ejemplo anterior que vimos, ¿se acuerdan de la pirámide? La, la posición cuando yo tengo una pirámide observada en de distintos sectores o de distintos puntos de vista, una pirámide con 4 vértices A, B, C, D, prima, A, B, C, D, segunda, y un vértice elevado que se llama T en este caso, en el cual, si de acuerdo al punto de observación de esta pirámide,
en dos direcciones distintas, voy a ver que mi relación de t tiene una posición distinta a la posición de A. O sea, si yo mido la distancia A' a segunda, va a ser distinta a t de segunda. Lo mismo ocurre si mido la distancia d' de segunda con t sub t, ¿sí? Segmento t. Esto se debe principalmente a que cuando yo tomo cualquier elemento de la superficie terrestre que estén en distintos niveles de elevación, de acuerdo a la posición de la toma de la fotografía en un sentido o en el otro, de la foto 1 pasar a la foto 2, voy a obtener variaciones. Les decía anteriormente que si esta era una pirámide con que el punto vértice T estaba hacia arriba, sobrelevado, iba a tener esta configuración, ¿sí? En el cual, si yo analizo desde el punto de vista de paralaje absoluta, saco la paralaje absoluta para A, para B, para C, para D, voy a comprobar que la paralaje absoluta de A es igual a la de B, a la de C, a la de D, y estas cuatro paralajes son menor que PT. O sea, que la paralaje absoluta en T. ¿Por qué será menor si acá vemos que el segmento, la distancia que hay de T a T es menor que la que hay de A a A? ¿A qué puede deberse? ¿Alguien me puede contestar? ¿Nadie me escucha? Puede llegar a que está por encima, profe. Eh, Justamente porque está por encima es, pero si ustedes observan gráficamente y agarran una regla, ¿sí? Van a comprobar que la distancia t a t' segunda, fíjense que la distancia es menor a esta distancia. ¿Por qué entonces decimos que A es menor que T? O sea que la paralaje absoluta en A, o B, o C, o D, es menor que en T. ¿A qué se puede deber? Volvemos al caso anterior. Fíjense que acá, en todos los casos de paralaje, tanto para A, siempre mido la distancia P1, P2, o sea, la distancia que hay entre los puntos centrales menos la distancia entre segmentos. Si yo estos segmentos los tuviera mucho más cerca que este otro, la paralaje, al tener un segmento permanente constante, P1, P2, hace que este, si está muy próximo, sea menor, o perdón, mayor. ¿Por qué? Porque si yo tengo que este es 10, P1, P2, póngale que sea 20, 20 menos 10 me va a dar 10. Ahora, si este fuera 5, fuera más pequeño, 20 menos 5 va a ser 15, o sea que normalmente los que tienen más proximidad, los vértices o puntos que estén más próximos, van a tener una paralaje absoluta mayor porque este se mantiene constante, ¿sí? Entonces, a medida que yo cambio la distancia, ¿ves? Acá siempre lo tengo como constante P1, P2, punto principal 1, sin importar cuál es el segmento este. Si este segmento tiene una separación muy grande, va a ser este valor menor. Si esta separación es muy pequeña, este va a ser mayor. Eso es lo que acá podemos apreciar. Por eso fíjense bien cuando hablamos de paralaje absoluta, aquellos puntos que están por encima tienen una paralaje mayor, directamente proporcional la separación entre puntos homólogos a aquellos puntos que están por debajo. Ahora, si
yo tomara un ejemplo, haría girar la foto, este es el caso que estamos observando, ¿ves? A es mayor que T sub T, sería este caso. Si yo giro la foto en sentido contrario, voy a ver que mi vértice, este se va hacia abajo, la giro esta foto hacia en un sentido y esta en otro sentido, voy a ver que estos puntos tienen la misma distancia. Esto es algo teórico, no es real. ¿Sí? Esto sí es real. Esto es lo que ocurre normalmente. Esto es para darle un ejemplo. Si yo giro la foto, voy a observar que la paralaje, o sea, en A y en T, es igual. ¿Qué implica eso? Si son iguales, quiere decir que están a la misma altura. Entonces, yo voy a ver, si pongo la foto de esa manera, voy a ver que no hay, que todo el relieve es plano. No hay desplazamiento en ningún sentido. No hay relieve. Veo como una cosa totalmente plana. Ahora, si yo logro sacar una foto, solo que esta pirámide, en vez de estar el vértice va hacia arriba, lo tengo hacia abajo, voy a tener este caso. En este caso, voy a ver que T sub T es menor a los otros vértices. Al ser menor, quiere decir que está muy por debajo del relieve de los vértices de la base. Esto también se aplica en el caso de que yo haga girar estas dos fotos, ¿sí? Manteniendo la pirámide en esta posición. Al girar la foto yo logro una pseudoestereoscopía que me invierte el relieve, que es lo que le va a pasar muchas veces a ustedes cuando de primera miran una foto y van a ver una pseudoestereoscopía. Ven como que los ríos son filos de montaña y los filos de montaña son ríos. Eso se llama una pseudoestereoscopía. En ese caso estamos en presencia de esta situación. Hemos puesto la foto de tal manera en la cual la posición de los puntos más altos lo estamos viendo estereoscópicamente como si estuvieran más bajos que los vértices o que un plano de referencia. ¿Me entienden? Bueno, para corroborar o explicar un poco mejor qué es la estereoscopía, tenemos la aplicación dentro de lo que es la paralaje, lo que se llama fórmula de paralaje. La fórmula de paralaje no es otra cosa que una expresión matemática sencilla, basada principalmente, fíjese en el dibujo, quiero que lo observen bien. Si yo en una foto 1 izquierda o 1, desde el punto 1 tomo una foto de un punto A y un punto R, que está en esta posición del terreno, voy a tener que pasar a la foto 2, la posición de R sufre una modificación y la posición de A también sufre una modificación. Si yo trajera el ejemplo este y lo superpongo acá, yo tendría que este sería mi posición de A' en la foto derecha y esta es mi posición de A segunda en la foto derecha. Lo mismo para R, o sea, R estaría acá, ¿sí? En la otra foto R está en esta posición. Este cambio de posición es lo que se explica normalmente en la famosa definición de la fórmula de paralaje o de paralaje. ¿Qué se entiende por paralaje? El cambio de posición de un mismo punto en dos fotos sucesivas. ¿Por qué? Porque o sea, el punto no cambia en el terreno, sigue siendo el mismo, solo que se lo ve desde dos ópticas distintas, de dos proyecciones distintas. Al tener la observación de dos proyecciones distintas nos da esa sensación de relieve. ¿Por qué? Porque hay una cierta paralaje telescópica en relación a un cambio de posición de esos puntos en la foto y esa relación está totalmente ligada al cambio de altura de un punto a otro, de la posición de un punto a otro. Por eso es tan importante explicar un poco esto desde este punto de vista.
tenemos que para tener conocimiento, fundamentación, vamos a usar una relación de triángulos, ¿sí? Semejantes, en el cual tenemos una distancia principal C, que estaría entre el negativo y el centro óptico, que es constante en las dos fotos, que estamos usando la misma cámara, una base en el aire. ¿Se acuerdan recién que hablaba de una base en el aire entre dos tomas consecutivas o sucesivas? Una altura de vuelo. La altura de vuelo sí puede ser distinta. Acá en este caso, ZR, ¿sí? Y en esta otra posición voy a tener, en cada punto voy a tener una altura de vuelo distinta. En cada foto tal vez que sea variable. Entonces, por un lado tengo un ZR para el punto más bajo, un ZA para el punto más alto. La paralaje telescópica del punto A, que es lo que habíamos dicho anteriormente, que se mide en la foto, sería la distancia que hay entre puntos principales, ¿sí? Menos la distancia que hay entre A y A segundo. Eso es lo que se llama paralaje telescópica del punto A. Bueno, basándonos en esta relación de triángulo y haciendo algunas relaciones, acá se usa en estas fórmulas la relación que hay entre ZA sobre C, que es la relación que veníamos trayendo de escala, ¿se acuerdan? El inverso de esto sería el módulo escalar igual a Z sobre C, que es la posición inversa a 1 sobre E. Sacamos ZA, esto es base en el aire, y paralaje absoluta en el punto A. Lo mismo hacemos para ZR. ZR, en este caso, sobre el punto de referencia, un plano de referencia que vamos a usar, base en el aire por C sobre P. O sea, acá C pasa al frente. Como C es constante, de esta relación podemos ir viendo que también podemos sacar un delta de Z. Delta de Z no es otra cosa que la diferencia que hay entre ZR y ZA, que va a ser igual a la altura en el terreno entre A menos la altura del terreno de E. O sea, voy a tener un delta H, ¿sí? Acá, un delta de R, un delta Z. Como estos son valores distintos acá, Z es menor que ZR, por eso me da un valor negativo. Le ponen un valor negativo porque este va a ser positivo, el valor este, la diferencia de altura de A a R va a ser positiva, son el mismo valor, solo que uno está en positivo y el otro en negativo por esta relación del dibujo nada más. ¿Sí? De esta manera, haciendo todas estas relaciones, que después lo pueden analizar ustedes aritméticamente, llegamos a lo que es la verdadera fórmula de la fórmula de paralaje no es otra cosa que relacionar ese delta de H, o sea, esa diferencia de altura entre dos puntos, en relación al ZR, o sea, la altura de vuelo sobre el punto de referencia, sobre la diferencia de paralaje que puede haber entre A y R, que esto es un valor que se mide normalmente con barra de paralaje, sobre la paralaje absoluta del punto R más la diferencia de paralaje. O sea, se vuelve a repetir como sumatoria en este caso. ZR lo puedo calcular en base a la escala y conociendo C, distancia principal de la carga. PR lo puedo medir con una regla común. Es una regla común, digo la distancia que hay entre el punto principal P1, P2, menos este valor de paralaje en A, en este caso, o paralaje en R estoy usando, sería la distancia que hay entre R y R, R', R segundo. Esa diferencia me da PR. Y diferencia de paralaje la obtengo con un elemento que vamos a pasar a ver ahora que se llama barra de paralaje. ¿Por qué uso barra de paralaje y no una regla común? La barra de paralaje
cuenta con la posibilidad de llevar estos valores a un valor muy de mayor precisión, que no la tengo normalmente con una regla común. Con una regla común puedo diferenciar medio milímetro, con mucha exageración puedo calcular hasta el cuarto de milímetro. Es casi imposible llegar a mayor precisión. O sea, tendría un error de milímetro aproximadamente. Y en cambio, usando este tipo de aparatos de alta precisión, en el cual estas serían las marcas flotantes que veíamos antes, son las marcas medidas, estos son unos vidrios que tienen impresos dentro del vidrio, en bajo relieve, dos marquitas flotantes, una en cada lado, que al superponerlas sobre puntos homólogos me permite tener la distancia exacta que hay entre estos dos puntos medido en una escala macro, que es esta, o escala milimétrica, ¿sí? Y una escala mucho más micrómetra, que es una relación que me da a centésima de milímetro. O sea que yo acá podría estar en 12 milímetros, 60 centésimas de milímetro, ¿sí? Entonces trabajamos con dos escalas, una en milímetros y una en micrómetros de milímetros, ¿sí? Eso es lo que consiste la barra. Yo tengo que llevar esta barra viendo estereoscopía, viendo cada marca de estas con un ojo y el punto de observación en común. Si yo tengo un punto A acá, prima, A segunda, yo superpongo esta barra sobre cada punto y hago coincidir. Primero que nada, yo tendría que estar viendo el mismo punto estereoscópicamente, sin colocar la barra. Al colocar la barra, trato de que estos puntos coincidan sobre, si uno de estos, o sea, uno por lo menos, este es el punto fijo. Si yo este punto, esta marca flotante, la coloco sobre el punto y moviendo el tambor de la barra, este tambor lo que hace es que esta marca flotante se desplace en el sentido de la X hacia un lado o hacia el otro. A medida que yo muevo este tamborcito, voy a ver que acá también varía dentro de este, voy a tener distintas distancias hasta que logro que esta marca flotante se superponga exactamente las dos marcas flotantes, y en esa posición, cuando tengo las dos marcas flotantes encima del punto elegido, yo voy a poder efectuar mi medición en la barra. Mido primero los milímetros y después la centésima del milímetro acá en micrómetro. ¿Sí? La barra normalmente es metálica, tiene dos vidrios con marcas flotantes y tiene un tornillo, algunas tienen un tornillo acá, otro un poco más acá. Este tornillo es importante colocarlo, es para iniciar el trabajo. Uno tiene, dijimos que cada estereoscopio tiene una base instrumental. No todos los estereoscopios tienen exactamente la misma base instrumental. Entonces yo saco la barra, lo que tengo que hacer es, primero que nada, esta escala con el micrómetro llevar a que este valor quede a la mitad de la escala. Ese es el primer paso. Segundo, aflojo este tornillo y estiro acá se puede separar de este punto. Este es un eje que va por dentro, por eso va el tornillo fijando ese eje. Al aflojar el tornillo, yo la puedo abrir o cerrar a la barra, a estas dos partes de la barra. De esa manera, la coloco lo más próximo, trato de que mis puntos tengan aproximadamente la base instrumental, quiere decir
tenga la misma base que el estereoscópico. En ese caso, yo logro que fijar este tornillo, lo tengo que ajustar de tal manera que esta barra, mientras yo efectúe las lecturas, no se vuelva a mover. ¿Qué hago con eso? Cuando yo coloco esta barra sobre mi fotografía, al moverle este elemento, yo introduzco un cambio, una constante que le llaman una constante K a mi lectura. ¿Por qué? Porque yo de arranque ya le estoy introduciendo una distancia X a mi futura lectura. Entonces, normalmente cuando leemos este valor acá, lo que yo obtengo, normalmente le llamamos LA, es una lectura de punto A. Lo que hace la barra es medir la diferencia que había entre la primera distancia que yo le coloqué, por eso es constante, porque todas las lecturas van a tener la misma distancia, partimos de la misma distancia, K, y en cada punto el segmento o la distancia que discrimina va a ser un pequeño valor, muy pequeño, entre uno y otro, que me va a permitir obtener una diferencia de paralaje, que es la que usábamos en la fórmula anterior, en la cual yo hago varias lecturas de un mismo punto en forma alternada, hago un promedio de esas lecturas. ¿Por qué se hacen varias lecturas? Por la precisión. O sea, normalmente uno comienza a leer y puede tener pequeñas variaciones entre las primeras lecturas y las últimas lecturas. Normalmente se hacen 5 o 10 lecturas de cada punto, o 3 lecturas, ya cuando están muy prácticos pueden hacer 3 lecturas, desechar las primeras, pero por lo menos tener 3 lecturas con la barra de paralaje de cada punto. Se hace una sumatoria, un promedio, y ese promedio es el que uso yo acá, ¿sí? Como lectura de A o lectura de L, depende del caso. Entonces, en ese caso, yo voy a obtener que entre las lecturas de A y de L tengo una diferencia de lectura o diferencia paralaje entre A y L. Esto es usando la barra de paralaje. Hay otra fórmula en la cual, volviendo un poco hacia atrás, yo puedo sacar esa diferencia de paralaje, o sea, delta de P como PA menos PL, ¿sí? O sea, usando las paralajes absolutas entre PA, que es la que yo mido con la regla, la distancia que hay entre A y póngale que esto sea L, esa diferencia de paralaje absoluta, porque primero paso de P1 a P2, segmento P1 a P2 menos AA, P1 P2 menos LL, y de esa manera tengo paralaje absoluta en A y en L. La diferencia entre esas dos paralajes es lo que normalmente llamamos como diferencia de paralaje entre dos puntos. Como ese valor, si yo lo mido con la regla, va a ser muy pequeño, muy preciso, muy incorrecto, no va a estar más allá de poder separar entre medio milímetro. Lo que hago es con la barra de paralaje obtener un valor mucho, mucho más preciso y más puro, ¿sí? Justamente como las pequeñas posiciones o cambios de posiciones de los puntos de una foto a otra van a ser muy pequeños. Gracias a eso es que con este método puedo medir ese valor. Si no, estaría obteniendo valores muy imprecisos. Lo que sí es importante es que ustedes recuerden que para poder calcular la fórmula de paralaje, lo que me permite es calcular diferencias de altura, que es lo que, con lo cual partimos, dijimos que el cambio de posición en el sentido de la eje había cambio de posición en el sentido de la y, ¿sí? En este caso, diferencia de altura. Y eso es lo que obtenemos con esta fórmula. Cambio
distintas alturas o cambio de altura dentro de una foto van a ser estos valores obtenidos a través de una relación de acuerdo a la altura directamente proporcional a la altura de vuelo e inversamente proporcional a la paralaje absoluta del telescopio. Bueno, esta es la fórmula final, es la que preciso que se la graben a fuego, ¿no? Con el caso, hay dos sistemas para medir. Uno, se usa el telescopio de espejo, usa este tipo de elementos para medición, y si usaría un telescopio de bolsillo, tengo este otro sistema que se llama cuña de paralaje, que es un plástico como transparente, es una transparencia esa que se usaba antiguamente, en el cual se le trabaja una escala que no puede ser, estas separaciones entre estas dos líneas no tienen que ser más de 60 y esta no más de 70. Cosa de que puede entrar debajo de un telescopio de bolsillo. Últimamente les comento esto únicamente a nivel informativo, porque no lo estamos usando, es muy incómodo, muy difícil de trabajar, pero no imposible, o sea, se puede trabajar también, hacer mediciones con un par de fotos. Este sería un ejemplo de un par de fotos diseñadas y adecuadas para poder trabajar directamente con un telescopio de bolsillo. Fíjense que este es el mismo río. Yo quiero que ustedes practiquen esto, miren, pónganse enfrente a esta imagen y traten de mirar con un ojo cada imagen, cada foto. Traten de concentrarse, de mirar hacia el infinito, no vean convergentemente la línea en medio. ¿Sí? Traten de ver este elemento con un ojo y a la vez mantengan el otro ojo en esta posición y se van a dar cuenta que se les va a hacer una imagen tridimensional. Tienen que concentrarse un poco, ¿no? Algunos tal vez de una, otros tal vez les cuesta un poco. ¿Sí? Que es otra forma de observaciones telescópicas sin el uso de instrumentales. No tiene la calidad, tal vez uno ve bien en telescopía usando sin el telescopio, pero es un poco más difícil poder anotar, marcar, y en base a eso, por eso es que es tan útil el telescopio de espejo, es una de las herramientas más útiles para el trabajo de fotointerpretación, porque me permite una gran separación de la mesa de tal manera de poder tener las fotos sin solapamiento, una en cada posición, y usar lápices, lapiceras, lo que precise para dibujar sobre las fotos, no incomodando. Con el telescopio de bolsillo es bastante, hay que ser un poco práctico para trabajar y anotar puntos o marcar líneas y todo. Y con esto lo que me permite salir del apuro, ver en 3 dimensiones y agilizar. Después cuando yo preciso marcar algo, no es un poco mejor es con un telescopio de bolsillo que me va a permitir una mayor precisión. Al tener más aumento de la lupa, ya aumentamos a 3 por la lupa que tienen el telescopio de bolsillo, me permite trabajar con mayor detalle, que podría hacerlo sin instrumental. ¿Sí? Bueno chicos, con esto termino esta bolilla, es bastante larga, preciso que ahondar en algunas cosas. Fíjense, esta es la separación que yo les decía, ustedes tranquilamente pueden meter una mano acá sobre la foto y trabajar con lápiz y regla, todo sin que les moleste. En cambio acá es muy difícil, acá tal vez un poquito más cómodo, por eso le colocan ya un lápiz y todo acá, ¿no? Pero el que más uso tiene es este aparato. Llegamos hasta aquí con esta bolilla. Espero que descansen, vuelvan a leer, vuelvan a estudiar, traten de interpretarla y espero
que me hagan comentarios, dudas, o lo que sea, después, mañana, o en próxima clase, con quien. ¿Estamos? Genial, profe. Al pelo. ¿Ahora tienen alguna pregunta que hacer? No, profe. No. ¿Está todo claro? O sea, está todo nebuloso, por lo visto no le quedó nada claro, si no, no podrían preguntar nada. ¿Eh? Bueno, suerte chicos, lean. Traten de leerlo, esto, vuelvan a su base, lean con tranquilidad, analicen todo lo que yo les digo, ¿sí? Para que realmente les quede grabado. Esto es muy importante, una bolilla muy importante, en especial entender qué significa paralaje, que es la base fundamental de toda la visión en 3 dimensiones que se puede hacer. ¿Vamos? Nos vemos, chicos. A ver, chicos, bueno, acá terminó entonces el profesor Aguilera de darle la parte teórica, que sería